cada día. Así que le pedimos al Señor que por intercesión del Padre Pío nos bendiga y nos bendiga a la iglesia que él tanto quiso. Pues comenzamos hoy con el capítulo 9 del profeta Isaías. La esperanza para Israel, este capítulo nuevo, es el anuncio de la encarnación. Pues esto es continuación del capítulo 7, anuncia la encarnación de Cristo. Y dice así: el pueblo que camina en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras de sombras de muerte les ha brillado una luz. Multiplicaste el gozo, aumentaste la alegría. Se alegran en tu presencia con la alegría de la siega, como se gozan al repartirse el botín. Que el Señor añada bendición a tu santa palabra. Esta es una de las lecturas que más me gusta de Isaías. ¿Y a ustedes no les suena esa lectura? ¿No les suena? ¿No han oído en algún lado? Ay, Señor. ¿Quién lo dijo por ahí? Rubén. Esa es la primera lectura de la misa de medianoche, de Navidad. Esta lectura tiene para mí un sabor de Navidad. Sobre todo esa parte que dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Siempre eso me lleva a la noche santa de la noche buena. Para mí esto es una de las lecturas más hermosas de toda la Biblia, y precisamente por eso la escoge la iglesia para la noche de la Navidad. Y esta oscuridad que dice que el pueblo que caminaba en tinieblas, el pueblo que caminaba en oscuro, vio una gran luz. La oscuridad viene desde el capítulo 8 de Isaías, donde, se recuerdan, Isaías le advierte a Judá acerca de la invasión de Asiria que iba a venir. Así decía Isaías 8:22: y mirarán la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustias, y serán sumidos en las tinieblas. O sea, quería decir Isaías que la invasión de Asiria iba a ser terrible para el pueblo judío, sobre todo para las tribus del norte, para lo que después lo que se llamó el reino de Israel, que se le llama ahora en la Biblia la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por ser las dos tribus más grandes que estaban en el área de Galilea. Por eso venimos desde el capítulo 8 viendo la oscuridad que se cierne sobre Israel, viene desde el norte hasta el sur. Por eso, en este contexto, la promesa esta que hace Dios a Israel es todavía más hermosa. Dice: no habrá siempre oscuridad en tu tierra. Tu tierra está en angustia, pero no va a haber siempre oscuridad. Estas regiones del norte, que Galilea, le llama la Biblia Galilea de los gentiles, fue la parte más severamente azotada, devastada, cuando los asirios invadieron desde el norte. Acuérdense que los asirios primero invadieron el norte y después invadieron el sur, pero fueron especialmente violentas en el área de Galilea. Los galileos eran gente muy lanzada a la bronca, eran gente que sabían guerrear. Y les vuelvo a recordar, Zabulón y Neftalí eran dos de las 12 tribus de Israel y ocupaban la tierra cerca del mar de Galilea, tierra que en tiempo de Jesús era lo que se llamaba, lo que los judíos y el evangelio entiende como Galilea, y lo que nosotros visitamos hoy en día entendemos como Galilea, donde el Señor realizó todo su ministerio, porque Jesús fue a Jerusalén en 3 ocasiones. El resto del tiempo, ¿dónde lo pasó? Galilea. Cuando vamos cuando vamos a Israel, yo se lo digo, alrededor del lago de Nazaret está todo el evangelio. El 90% del evangelio ocurre alrededor del lago de Nazaret. Es como un gran mapa del evangelio. Fue a Belén a nacer, fue 3 o 4 veces a Jerusalén, y el resto lo pasó en Nazaret, que es parte de Galilea. Y sigue diciendo el profeta en el versículo 3: porque el yugo que los cargaba, la vara de su hombro, el cetro que los oprimía, los quebrantaste como en el día de Madián. Pues toda la bota militar que taconea con estrépito y todo manto restregado en sangre están destinados a arder, a ser pasto de los fuegos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros está el imperio, y lleva por nombre Consejero Maravilloso,
Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Una lectura de las más hermosas que tiene el profeta Isaías. Recuérdense cuando este año, cuando vayan a la misa de gallo, para que vean que lo van a oír. ¿No hay misa de gallo en tu iglesia? Pues parece, habrá en tu lugar, habrá ley marcial, ¿no? Reclámese los curas de ahí. ¿Cómo no va a haber misa de gallo en una parroquia? ¿Habiendo cuántos curas? Dos. Bueno, vamos a dejar ese bronca estudia con tu cura, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta parte tan hermosa? Dice que el ministerio del Mesías va a traer gozo y felicidad a Israel. Jesús continuamente, desde las bodas de Caná, desde que comienza su ministerio, va a decir que su ministerio va a ser como una boda con Israel. Por eso es que le dijo a María, mi hora no ha llegado todavía. Por eso, como va a decir el Salmo, ellos se alegran como se alegran en la siega, cuando se termina el duro trabajo del campo. Y habla también que se gozan como cuando se reparten los despojos. Cuando terminaba una batalla, todas las personas, todos los que estaban, los ganadores y los que vivían alrededor, se rifaban, se disputaban los despojos de los que habían sido vencidos. Por eso cuando dice que como que se gozan al repartir el botín, eso quiere decir que es como van a estar tan contentos como cuando se gana una batalla y la batalla ya se terminó. Después de eso, hablando de Mesías, nos habla de yugo. Todo el mundo sabe lo que es el yugo. El yugo es una cosa de madera que se pone en los hombros de los bueyes para que trabajen juntos, para que trabajen como equipo. Es la única forma que ellos pueden tirar un carro o cualquier otra cosa de peso. Un par de bueyes con un yugo puede hacer muchísimo trabajo en un día. Y sobre todo lo saben mejor los campesinos que yo, que nunca he visto un buey de cerca, pero la vida de un buey es pesada en su mejor momento y terrible en el peor. Me imagino que si uno fuera buey, pues cuando ve venir al campesino por la mañana a ponerte yugo, eso no debe ser nada agradable, ¿no? Nosotros lo vemos desde afuera, pero el pobre buey cuando ve el hombre con el pedazo de madera, porque fíjate que eso primero te tiene la cabeza recta y segundo te lleva por un lugar que a lo mejor tú no quieres ir, porque un buey lleva al otro buey. ¿Y quién lleva a los dos? El campesino que va adelante. O sea, el yugo para que ellos no tomen otro camino. Y este yugo es una metáfora que se usa muchísimo en la Biblia. Se usa cantidad en la Biblia para hablar de la esclavitud de un pueblo que está sometido a otro. Se nos habla en Génesis 27:40, se nos habla en Primera de Reyes 12, del 4 al 14, en Jeremías, en Isaías, nos va a hablar 47:6. Es la imposición de una dictadura sobre una persona que te llevan a donde tú no quieres ir. Por eso que Jesús, como sabe que esto bíblicamente quiere decir la imposición de una fuerza sobre una persona para hacer un trabajo a otro, por eso que Jesús va a decir después, carguen con mi yugo, porque mi yugo es suave. Mi yugo no es como que le ponen a los bueyes. El yugo mío no es de dictadura, el yugo mío es de gracia. Nos une a todos, pero nos une en el buen sentido, en la gracia, no en la obligación. Por eso, ¿qué cosa era romper el yugo? En la Biblia, romper el yugo era liberación de la esclavitud. Por eso que dice que el yugo que los cargaba, la vara sobre sus hombros, el cetro que los oprimía, los quebrantaste. Dice el Señor, es el que quebranta las dictaduras, el que quebranta lo que oprime al pueblo de Israel. Todo Israel esperaba que el Señor, que Yahvé, viniera a liberarlo del yugo de sus opresores. También habla de la vara de su hombro y el cetro que los oprimen. Estos son instrumentos que usaban los asirios para azotar a los israelitas. Las varas con eso azotaban al pueblo vencido de Israel. Esto es un paralelismo también que se usa en los salmos, poner algo que se está viviendo como parte de una reflexión de Dios. El yugo, ellos sabían lo que era un yugo, el golpe de la vara y del cetro con que daba el jefe militar y los militares. Y después dice, como el día
de Madián en el desierto. Si le pregunto qué pasó en Madián, voy a perder el tiempo. ¿Qué? No. Gedeón es el que estaba en Madián. A lo mejor Moisés estaba en algún lado, pero lo importante, en el Horeb. En el Horeb fue donde el Señor, donde Moisés habló con Moisés, pero Madián nos lleva a Gedeón, a Jueces 7. ¿Pero todos ustedes se recuerdan de Gedeón? No. Tú sí, pero las otras caras están como si nunca en la vida yo hubiera mencionado la palabra Gedeón en esta clase. Están como la concupiscencia de ahorita. La verdad que Gedeón fue el juez. Gedeón fue un juez que no fue a la guerra porque no servía para nada. Y estaba todo el mundo en la guerra y Gedeón estaba haciendo el trabajo de las mujeres, que era trillar el trigo, quitarle la basura al trigo. Y un ángel se le apareció y le dijo: salve, valiente guerrero. Y Gedeón dijo: ¿y eso qué va conmigo si yo estoy haciendo el trabajo a las mujeres porque no sirvo para nada? Y el ángel le dice a Gedeón que él es quien va a llevar, quien va a ser el juez de Israel. Precisamente que nadie lo había considerado apto para guiar al pueblo de Israel y que no servía para nada. El Señor le dice que va a ser el próximo juez de Israel. Si se recuerdan, eso sí, espero que se recuerden, Gedeón puso una serie de trucos al Señor. Le dijo: yo voy a poner, si eres tú, voy a poner un montón de lana aquí. Si mañana por la mañana amanece todo mojado alrededor y la lana seca, yo voy a saber que eres tú. Y a la mañana siguiente amaneció todo mojado y la lana seca. Y Gedeón le dijo: mira, yo no estoy muy seguro. Mañana yo quiero que aparezca la lana mojada y lo demás seco. Y así pasó, y a Gedeón no le quedó más trabajo que irse a guiar al pueblo de Israel. Y Gedeón, ¿se acuerdan lo que? Gedeón lo primero que hizo fue decir a los soldados que tomaran agua. Y cuando se pusieron a tomar agua, Gedeón, a los que habían tomado el agua con las manos, Gedeón le dijo que se fuera para su casa. Y a los que tomaron agua como perro, el Señor le dijo que los dejara. Perro quiere decir que tomaron el agua con la lengua y con la boca. ¿Por qué? Porque esos fueron los que no soltaron el arma. En la batalla con Dios no se puede soltar el arma ni para tomar agua. Y él le dijo: con eso que no soltaron el arma, con eso tú vas a ganar. Y la batalla de Madián fue aquella que si ellos pusieron fuego en unas cestas de barro. Y cuando venían los invasores, ellos rompieron, todo el pueblo se puso con cestas de barro, rompieron de repente la cesta y salió la luz, y los madianitas pensaban que era un ejército gigantesco, y ganó Israel con Gedeón una batalla, que era una batalla que, si vienen a ver, no había ninguna posibilidad que esa batalla ganara, y menos con un juez que era prácticamente inepto. Por eso es que dice que el Señor es quien batalla, que no somos nosotros, que el Señor va a quebrantar a los asirios tal como quebrantó a los madianitas. O sea que el hombre solamente es un instrumento. El Señor es el que, si el Señor quiere dar la batalla, el Señor quiere dar la victoria, el Señor es quien la da. Esto se lo quiere decir, la victoria que va a traer el Mesías. ¿A través de qué? A través de un niño. Y después dice: pues toda la bota militar que taconea con estrépito y todo manto restregado en sangre está destinado a arder, a ser pasto del fuego. Eso es lo que se hacía después de una batalla. Cuando una batalla se terminaba, el vencedor cogía todas las cosas que no servían y las quemaba. Eso era un ritual de la batalla. Eso quería decir: hemos ganado, porque ¿quién quemaba las cosas? El ganador. Quemaba todas las cosas envueltas en sangre, todo lo que no servía. Esa es la consecuencia de la batalla que va a dar Israel, que va a estar ganado, como ganó Madián, por alguien que verdaderamente no parecía capaz de guiar un ejército. Y sigue diciendo en el versículo 5: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros está el imperio, y lleva por nombre Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. Estos son, ahora nos dice claramente
¿Por qué dice que la batalla va a ser como en Madián? ¿Quién guiaba en Madián al ejército? Una persona que parecía totalmente inepta, la persona menos guerrera de todo la nación de Israel, la persona que nadie contaba con ella. O sea, ganó la batalla lo que la gente pensaba que nunca iba a hacer nada. Sin embargo, los militares no fueron los que ganaron la batalla. Por eso que dice todo esto aquí. Dice, ¿por qué va a pasar todo esto? No por un rey. ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque un niño nos ha nacido. Dice, la victoria de Dios no va a venir con un guerrero que va a bajar de las nubes forrado de armas a dar la batalla sobre Israel, ni va a venir un rey extranjero a dar la batalla por Israel. Dice, la batalla la va a ganar Israel precisamente por esto, por una persona que es de las más indefensas del mundo. ¿Qué más indefenso que un niño? Absolutamente nada. El niño depende de la madre, de los padres. Por eso es que dice, un niño se nos ha dado, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros está el imperio. O sea, esto es una profecía mesiánica, para mí una de las profecías mesiánicas centrales de toda la Biblia. Isaías está usando este tipo de literatura hebrea, por eso que repite, un niño se nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El hebreo, cuando repite algo, que quiere darle verdadera importancia al asunto. Y es la gran profecía, es la profecía gloriosa del nacimiento del Mesías. Aquí se resume todo lo que Israel estaba esperando. Un niño nos ha nacido. Ese es el gran misterio de Dios. Teóricamente el Mesías podría haber sido cualquiera que Dios hubiera iluminado para ser un Mesías. Podría haber sido un Moisés con más poder, pero como según lo esperaban los judíos. Pero podía haber sido Dios ya que bajó de las nubes a pelear por Israel. Dios no podía haber bajado con un ejército de ángeles. Cristo se lo dice a Pilato: yo tengo legiones, pero no son de este mundo. Si quiero destruir el mundo ahora, pero ese no es mi objetivo. O sea, Dios podía haber bajado de una forma victoriosa. Sin embargo, Dios baja en lo que deja a todo el mundo desconcertado. ¿Baja en qué? En un niño. Lo menos que nadie se imagina que a través de ese niño viene nadie en Israel hubiera calificado a un Mesías como un niño. Lo hubiera calificado como un sumo sacerdote, como un guerrero, nunca como un niño. Ese es el centro de la gran profecía, como pasó con Gedeón. Porque el Señor trabaja con lo que la gente desprecia. Si tú crees que tú sirves para mucho, el Señor nunca va a hacer nada contigo. Porque el Señor usa lo que nadie quiere usar, para que la gloria no sea del hombre, para que la gloria sea de Dios. Y este es el gran misterio, que nos presenta San Pablo en Filipenses 2:7 también, y lo que se llama la kenosis. Eso no es un defecto en los huesos, kenosis, sí, para que no digan que ahora tienen kenosis en la columna vertebral. Kenosis quiere decir rebajamiento. Kenosis en griego quiere decir abajamiento. Alguien que se baja hasta lo último. Por eso esto es de Filipenses, el gran himno de los Filipenses, sobre todo en el 2:7, es donde es el centro de la teoría de San Pablo de Cristo, de la kenosis de Cristo. Porque dice San Pablo que Jesús se desprendió de su condición divina para hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado. Esa es la kenosis. Cuando dice que se desprendió de su condición divina, no quiere decir que se desprendió de su divinidad. Dios no puede desprenderse de su divinidad, como nosotros no podemos desprendernos de nuestra humanidad. Nosotros seguimos siendo hombres, pase lo que, estando presos, estando lo que sea, seguimos siendo, cuando digo hombre y mujer, seguimos siendo de la raza humana. Dios no puede dejar de ser Dios. O sea que Dios no dejó de ser Dios. Dios se desprendió ¿de qué? De sus atributos divinos. Es lo que Dios se desprendió. Porque, por ejemplo, Dios estaba en todas partes. Y ahora Dios va a estar ¿dónde? En un niño. Dios no estaba sujeto a las leyes naturales de nosotros, que lo tengan que alimentar. Dios no sabía qué cosa es que lo alimenten. Imagínate que Dios es eterno, pero Dios desconocía, podemos decir básicamente, cómo funciona un ser humano. Y de repente
Dios tiene que dejar dos cosas, o es Dios, o es un ser, o tiene atributos de Dios, o atributos de ser humano. Y dice San Pablo que para ser igual que nosotros, Cristo le quitó de él todos los atributos divinos, haciéndose uno tal como nosotros. Ahora San Pablo especifica bien, menos en el pecado. Por supuesto que Cristo no va a tener pecado. Cristo va a cargar los pecados, pero él no va a tener pecado. Y a partir de ahí, esta teología ha acabado tanto de hablar, porque algunas personas piensan que porque Cristo se desprendió de todo las características divinas, él no sabía quién era él. Y eso no es así. Porque él se desprende no de su divinidad, se desprende de qué? De los efectos, podemos decir, los efectos externos de su divinidad, la parte, como dice Carlos, sobrenatural de Dios, pero él sigue siendo Dios. O sea que Dios siempre tuvo la omnisciencia. Jesús siguió siendo omnisciente, porque que es característica de Dios, que todo lo sabe, por eso que podía ver el corazón de la gente. O sea, porque Dios sabía quién era, Cristo sabía quién era desde el principio, Cristo sabía quién era su Padre desde el principio, por eso que cuando tenía 12 o 13 años, le dice a María, tú no sabes que yo tengo que andar en las cosas de mi Padre. Él sabía quién era su Padre. Y eso es un misterio, es difícil de explicar. Cristo tuvo que aprender cosas como humano. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer. ¿Y a quién le tocó todo eso? A María. Tuvo que aprender las escrituras, aunque parezca increíble. ¿Y a quién le tocó eso? A José. La mujer no enseñaba en la casa del hombre, enseñaba las escrituras. La Sagrada Familia es donde Jesús se desarrolla como hombre. Porque tuvo que llevar un proceso, porque si nace un niño de 9 meses caminando y corriendo y dando orden a las estrellas, eso hubiera sido un monstruo. Y no hubiera sido una kenosis. O sea, Cristo tuvo como hombre, pero él nunca se desprendió de su condición divina. Cristo seguía siendo Dios. Porque recuérdense que la doctrina cristiana de todas las iglesias, menos de estos últimos locos que han aparecido últimamente, unitarios y gente semejante, y testigos de Jehová, la doctrina católica es que en Cristo hay dos naturalezas en una sola persona. ¿Quién es la persona? Jesús. ¿Cuál es la naturaleza? La humana y la divina. Eso se llama unión hipostática. Hipóstasis, unión de dos partes, es lo que quiere decir en griego. Pero, como dice la iglesia, es imposible saber en Jesús dónde termina lo divino y dónde comienza lo humano. Y es imposible entender dónde termina lo humano y comienza lo divino. No es así, pero para lo más cerca que podemos nosotros pensar, y no es así, es más profundo que eso, es que tú mezclas sal con azúcar y la sacudes. ¿Después tú la puedes separar? No. Claro, en Cristo fue más profundo, esto solamente es una metáfora, porque en Cristo el azúcar sigue siendo azúcar y la sal sigue siendo sal, lo que está mezclada. En Cristo fue que ambas naturalezas tomaron de la otra. Por eso que Jesús es totalmente Dios y es totalmente hombre. Por eso que Dios, desde que Cristo fue concebido en el vientre de María, fue concebido Dios y hombre, las dos cosas al mismo tiempo. Por eso fue que se declaró a María madre de Dios en el concilio de Éfeso, porque había los arrianos y otras herejías decían que María era la madre de Jesús, como dicen ¿quiénes? Los protestantes. Eso es una herejía. Decían que María era madre del cuerpo de Jesús, pero no de Jesús Dios, sino de la parte humana, que después la parte divina se metió en Jesús. Entonces eso sería como un muñeco que tú les echas aire y lo inflas, ¿no? Eso no es Dios. Por eso la iglesia, todavía alguna gente en la iglesia católica están diciendo una herejía, que Cristo se dio cuenta que él era Dios cuando el bautismo. Eso es otra herejía. La unión hipostática y lo que dice María, madre de la iglesia lo declaró para decir, desde el primer momento que el Espíritu Santo encarnó a Cristo y que era solamente una pequeña célula, esa pequeña célula era Dios y hombre al mismo tiempo. Lo que entonces María es la madre de Dios. No como pensaba un pastor
Bautista, que fue amigo mío, que pensaba que nosotros cuando decíamos María, Madre de Dios, que era que María era la madre de la Trinidad. Pero eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. ¿Cómo yo voy a pensar que María es la madre de la Santísima Trinidad? O sea, que antes de la encarnación por atrás no había Dios y María hizo a Dios. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Nosotros sabemos que Dios es preexistente. Lo que nosotros decimos que la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne en el vientre de María. Pero no fue un niño que hizo María y después Dios le metió adentro a la segunda persona. Eso es un disparate. Desde el primer momento Dios se hizo hombre. Y ese hombre es Dios y ese Dios es hombre. Desde el primer momento. Y lo curioso de eso es que se hizo para siempre. Porque Jesús cuando resucitó no dejó su parte humana. Por eso que a Jesús se le quedaron las marcas de las llagas para que nadie pensara que él había dejado de ser humano. Él se quedó con las llagas para que la gente supiera que era el mismo que habían crucificado, que no tuvo ningún cambio. Por eso Cristo resucitado sigue siendo, cuando la segunda persona de la Trinidad entró en el vientre de María, se transformó para toda la eternidad en Dios y en hombre. Por eso que nos redime. Es primera vez que un hombre entra a la presencia de Dios. Ningún hombre puede entrar a la presencia de Dios, ni vivo ni difunto. Dice San Pablo que solamente el Espíritu Santo penetra a las entrañas de Dios. El único que puede penetrar a la presencia de Dios es Cristo. Ahora, ¿cómo penetra Cristo? ¿Como Dios solamente? No, como Dios y como hombre, y no puede separarse las dos naturalezas. Por eso que Cristo es el primer hombre que entra a la presencia de Dios. Y por eso que Jesús es mediador. Porque para mediar tú tienes que conocer las dos partes. Y hasta ahora todos los mediadores de Israel conocían solamente acá, porque nunca había entrado a la de acá. Y hasta el día de hoy ningún ser humano puede entrar a la de acá. El único que penetra la Trinidad es Cristo porque es Dios. Pero al mismo tiempo entra como hombre y conociendo todos los problemas del hombre, menos el pecado. Pero conoció hasta la consecuencia del pecado, que es lo peor del pecado. Para lo que más nos molesta a nosotros no es el pecado. Muchas veces disfrutamos pecado, que no solamente es sexo. Hay gente que disfruta con el chisme, hay gente que disfruta con montones de cosas. El único pecado que no da disfrute es la envidia. De verdad, la envidia es el único pecado que no se disfruta. La envidia te recome el corazón. Es el único pecado que no tiene gozo, es por lo menos momentáneo. Mira tú qué mal es la envidia. Pero el problema del pecado no solo es no cometerlo, es las consecuencias que tiene, la angustia que viene sobre ti, todo el problema que viene sobre ti. Y eso lo conoció Cristo en la cruz. Cuando Cristo cargó todos los pecados, Cristo sintió lo que siente un pecador después que peca. Y no cargó un pecado, cargó el pecado, cargó la desobediencia de Adán y Cristo sintió lo que sintieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. O sea que Jesús conoce absolutamente todo del ser humano. Lo que es estar sin casa, Jesús dijo hasta las zorras tienen una cueva donde meterse y yo no tengo techo. Jesús sabía lo que es que lo traicionen, qué clase de traición le hizo Judas. Jesús sabía que era que lo desprecien. Simón ni siquiera le lavó los pies, lo invitó como un invitado. O sea, Cristo conoció todas las miserias de los seres humanos. O sea que ya Dios no es un desconocido para el hombre, porque después del pecado el hombre se volvió un desconocido para Dios. Nosotros decimos que Dios lo sabe todo y Dios lo sabe todo, pero cuando uno dice Dios sabe lo que es pecado, no, en Dios no hay mal. Entonces hay algo que Dios no conoce. ¿Qué es lo que Dios no conoce? Es mal. Dios no conoce el mal. Entonces cuando el hombre se llenó de mal, Dios desconoció a quién, al hombre. Después del pecado de Adán y Eva, cuando Dios miraba al hombre, ese hombre no tenía que ver nada con él. Es como cuando tú dices, ¿a quién rayo habrá salido este muchacho? Cuando uno dice eso, ¿por qué? Porque una madre dice a un hijo, ¿a quién habrá salido este muchacho? ¿Qué es lo que quiere decir? Que no está actuando las cosas que tú le has enseñado. Eso fue lo que le pasó a Dios cuando miró al hombre después del pecado. ¿Qué cosa es lo que Dios reconocía como él mismo en el hombre?
¿Qué es lo que Dios reconocía? ¿Qué condición reconocía Dios en el hombre? Que era igual que él. No era la nariz, Dios no tiene nariz, ni en la oreja, ni tampoco el espíritu, porque el hombre se quedó con el espíritu, era la gracia. Lo que Dios reconocía en el hombre era la gracia. No sabemos qué cosa es la gracia. Que te diga que... Entonces no había gracia, la gracia era ahora, después del bautismo. Pero precisamente por eso Dios reconoció al hombre, porque el hombre no tenía gracia, no se parecía a él. Cuando Adán y Eva fueron creados totalmente en gracia. Y Dios es lleno, Dios es todo gracia. No sabemos qué es la gracia. La iglesia dice es la amistad inmerecida de Dios. Pero para mí tampoco es una definición de la gracia. La gracia es algo que tiene Dios, que nos da a nosotros, que nos hace que nosotros nos parezcamos a Él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza. Yo se lo he explicado otras veces. ¿Qué cosa quiere decir imagen? Que tú te miras en un cristal y ¿quién se refleja en ese cristal? Tú mismo, exactamente tal como tú eres. Por eso que dicen que el espejo no miente. Por eso que alguna gente yo creo que no se ve nunca en el espejo. Tú te ves en el espejo, es tu imagen, eres tú que está en el espejo. Es tu imagen, pero no eres tú. Se parece a ti, pero no eres tú, porque si tú le haces cosquillas no se ríe el espejo. Pero entonces no eres tú, te está ¿qué cosa? Reflejando. Pero es exactamente, tú miras y te reconoces a quién, a ti mismo en eso que tienes adelante. Ahora tú vas a la feria, te metes en la casa de los espejos, es el mismo espejo, se refleja tu misma imagen, pero tú te reconoces. No. Te ves largo, flaco, te ves bajito, gordo, con la cabeza. ¿Es tu imagen o no es tu imagen? Si es tu imagen, lo que no se parece, tú no te puedes reconocer en esa imagen. Eso fue lo que pasó cuando el pecado Dios miraba al hombre. ¿Y qué es lo que veía? Como un espejo. La imagen de él reflejada en nosotros. ¿Qué pasó después del pecado? El hombre se deformó, perdió la imagen. Pero fíjate que interesante, no perdió la imagen. El hombre siguió siendo imagen de Dios. Lo que perdió fue la semejanza. Porque el hombre siguió siendo imagen de Dios, porque Dios no lo destruyó. Lo que cuando Dios no lo miraba, ¿qué cosa? No lo reconocía como parte de su naturaleza. O sea, lo interesante es que el hombre siguió siendo imagen, pero una imagen ¿cómo? Distorsionada, porque se le fue la gracia. Cuando Cristo nos mereció en la cruz la gracia, que la gracia viene a nosotros en el bautismo, cuando la gracia viene a nosotros, toda esa cosa vuelve otra vez a ponerse como en un espejo. Cuando Dios mira al niño que sale de la pila bautismal, inmediatamente lo reconoce, porque el niño recibió la gracia, igual que como tú sales de la confesión. Este es el misterio de Dios. La gracia es lo que nos hace semejante a Dios. Por eso en cuanto tú pecas, ¿qué tú haces? Pierdes la gracia. Ya no eres semejante a Dios. ¿Y cuál es la forma que tiene el Señor de devolverte la gracia? La confesión. Por eso que el demonio odia tanto la confesión. Porque el demonio no quiere que tú seas semejanza de Dios. El demonio quiere que tú sigas como que Dios te mire. Y por eso una imagen deforme de Dios no puede entrar a la presencia de Dios. Tan sencillo como... ¿Qué es la gracia? Sinceramente yo no lo sé. Pero debe ser algo grande cuando nos hace semejante a... Yo prefiero no darle calificación, decir que es un misterio. Es algo que recibimos de Dios, que cuando Dios nos mira, nos ve igualito a Él, aunque no somos iguales. Eso es lo que habla, está el centro de toda la cristología, que San Pablo lo usa en la kenosis, como Dios se despoja de toda esa parte, sigue siendo Dios. Y muchas veces la gente, yo me pongo a pensar, sobre todo cuando voy a Belén, yo me pongo a pensar, para Cristo tiene que haber sido doloroso nacer. Digo, ¿en qué sentido? ¿Cómo nacen todos los niños? Riéndose. ¿Y por qué nacen llorando? Por el cambio, porque están totalmente protegidos y de buena primera salen a un lugar que ellos no conocen y que si vienen a ver es hostil para ellos, porque sienten frío, el lugar está extremadamente frío y hasta ese momento ellos estaban calientes, estaban acostumbrados a estar pegados, de buena primera se ven. O sea, el niño, pero yo creo que a Dios le tiene que haber costado 3 veces más. Porque si Él es Dios, Él conoce, es todo medio omnipotente, de buena primera se ve como
limitado a la naturaleza humana. O sea que Jesús como persona, yo creo que tiene que haber nacido el nacimiento más brutal, más fuerte el cambio que hubo en él. Por eso que siempre yo cuando voy a Belén siempre le digo, en esta cueva está lo que nadie ha oído, a Dios llorar. Hasta este momento Dios nunca había llorado. Dios llora por primera vez en Belén cuando el niño nace llorando como todos los muchachos. Y todo esto viene de esta profecía. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos es dado. Que es mucho más que un hijo, es el Mesías. Es el Mesías. Y este es el gran misterio de Dios que solamente se puede aceptar por fe. Como Dios escogió la vía de por debajo para salvar al mundo. No por arriba, no por la fuerza, sino por el ejemplo. Fue como Dios escogió para salvar al mundo. Y después dice que sobre su hombro está el imperio. Eso clarísimo, eso es, dice mirra, es lo que dice en hebreo, principado, gobierno, porque definitivamente el Señor va a gobernar la tierra. De hecho, la comenzó a gobernar desde su resurrección, está gobernando, aunque todavía el mal está en el mundo. Y después el profeta va a describir quién es ese niño. O sea, vemos que no son nombres, lo que dice aquí son características, como Emmanuel. Emmanuel fue un calificativo, no es un nombre, estos son otros calificativos. Fíjate, dice, y lleva por nombre. Emmanuel dice, pero es un nombre, no. Dice nombre, pero es un calificativo porque el niño no podía tener tantos nombres. El ángel dijo que el niño se llamaba Jesús. Dice, lleva por nombre consejero maravilloso. ¿Qué mejor consejero que Dios? ¿Dónde hay mejor consejo que en el Evangelio? Dios fuerte. Eso tampoco hay que explicarlo. Maravilloso en hebreo se dice pele y significa algo extraordinario. Esa palabra solamente se usa para mencionar cuando Dios hace portentos en la Biblia. Esa es la palabra que se le aplica al niño. Dice que es eterno, Padre eterno. La palabra hebrea es at, para eterno. Y esto quiere decir, esta palabra se aplica solamente a algo que es continuo, algo que es eterno, algo que nunca se acaba. Es Dios fuerte. ¿Cómo va a ser Dios fuerte? Es el Dios de la creación. Príncipe de la paz. Este es el último nombre que lleva el Mesías. Por eso en Navidad siempre se le llama a Jesús el príncipe de la paz. Es el rey que no viene a traer guerra, es el rey que viene a traer la paz. Pero una paz que Jesús, para complicar la cosa después, que Jesús dijo que para alcanzar esa paz hay que hacerse violencia. Entonces uno dice, bueno, Cristo es el príncipe de la paz y vino a traer, pero dice que el reino es de los violentos. ¿Cómo se come eso? Una cosa muy sencillo. Tú para seguir a Cristo tienes que hacerte violencia. Tú mismo. Si tú no haces violencia, tú no puedes servir a Cristo. Porque siempre a donde te lleva tus instintos. A lo malo. Y tienes que estar continuamente. El cuerpo te lleva para acá. Tú tienes que estarle diciendo para acá no, para allá. Esa es la violencia. Que no se hace violencia no entra al reino de... Es más, que el que no se hace violencia no encuentra paz. Los que se dejan llevar por la droga continuamente. Dice, me voy a dejar por la droga. Voy a hacer lo que mi cuerpo me pide. ¿Tienen paz alguna vez? No. Los que se dejan llevar por el odio, por el sentimiento del odio, ¿tienen paz alguna vez? No. ¿Quién tiene paz? El drogadicto que hace qué cosa, violencia a coger la droga. Pero para dejar la droga hay que hacerse una tremenda violencia. Y muchas veces para dejar el odio hay que hacerse más violencia que para dejar la droga. Por eso Cristo dice que el reino de los cielos es para tú tener la paz tienes que hacer la guerra. Por eso los cristianos somos pacifistas, los cristianos somos pacíficos, que son dos cosas totalmente diferentes. Si en Europa no se hace la guerra a Hitler para mantener la paz, ¿qué hubiera pasado? Hoy en día todos estuviéramos oprimidos y hubieran muerto millones de gente de otras razas.
sea, para que hubiera paz en Europa, ¿qué es lo que hubo que hacer? Una guerra. Eso es lo que Cristo pone al plano humano. Por eso que es el príncipe de la paz. Dice el imperio, ya terminando, dice el imperio será engrandecido y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Cuando vuelve a decir el Señor de los ejércitos, es que hay guerra de por medio. Es lo que dice la promesa que da el Señor a la casa de David. Sobre la casa de David, la que le dio desde el principio, va a mantenerse este espíritu de justicia de Dios. Y la gente se preguntaría cómo puede ser. Y Isaías termina este capítulo con las palabras que el ángel le dijo a María. ¿Qué le dijo el ángel a María? Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que le dice el Señor a través del capítulo 9. Cuando los judíos leyeron todo esto y vio que venían los asirios para arriba de ellos dirían, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Yo lo voy a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Se demoró, pero nació el niño, y el niño, después de 2000 años, sigue siendo Padre poderoso, príncipe de la paz. Y lo menos que se imaginó Isaías, que 3000 años que después que dio la profecía, le íbamos a estar leyendo en un lugar que no tenía ni la menor idea que existía. Ese es el poder de Dios. ¿Qué iba a pensar Isaías? Que esto se iba a leer 3000 años después en un lugar que no tenía la menor idea que existía en ningún lugar. Porque para él, más alrededor de allá del lago de Galilea, no había otra cosa. Los asirios eran como los marcianos. O sea, para que tú veas que, voy a decir, si esto no es un milagro de Dios, ¿qué cosa es? Si una lectura escrita en un pueblo en el fin del mundo que no era grande, un pueblo que era pequeño, un pueblo que fue asolado por todos los imperios desbaratados, un pueblo que no tuvo grandes filósofos, que no tuvo grandes científicos, y 2000 años esto ha perdurado. Esto tiene que ser un milagro. Porque con toda la tecnología que tenemos nosotros hoy, cualquier discurso que digan hoy, de aquí a 3000 años, nadie se va a acordar de ello. Créeme. O sea que solamente esto es una prueba del poder de la palabra de Dios. Y por eso hay que creer, porque esta gente, cuando recibieron esta profecía, no tenían la menor idea de que esto pudiera ser cierto, porque para ellos todo se iba a acabar cuando llegara aquí. Los asirios, que lo tenían a la puerta. Cuando llegara aquella fuerza tremenda, todo se iba a acabar. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Sobre todo lo más importante en el capítulo 9 es esto de la kenosis de Cristo. Aprendieron una palabra nueva: abajamiento. Por eso que dice San Pablo, como Él se humilló a todos, Dios lo levantó y lo puso nombre sobre todo nombre. ¿Pero por qué lo hizo? Porque primero se bajó. Lo que va a decir, como va a decir la palabra de Dios, los últimos serán. Pero tú ves que los que están triunfando hoy, están ganando hoy, tú le dices que gocen, que eso es lo único que van a tener. Porque el mal se devora a sí mismo. El mal es tan malo que mismo se acaba. Así que eso, además yo digo que amar solamente hay que dejarlo. Él mismísimo se acaba. Porque el corazón del mal es la destrucción. Pero como esto es tan importante, esto de la kenosis, si alguno de ustedes tiene dudas respecto a esto, no piensen que la kenosis es una variación de la osteoporosis, no tiene nada que ver. ¿Alguien tiene dudas sobre esto de la kenosis? Pregunten o callen para siempre. A la una, a las dos y a las tres. O no entendieron nada. ¿Quién? Siempre esperan última hora para levantar la mano. A ver, dime. En absoluto no lo es. Pues la palabra
que cambia en la Biblia un poco, pero no tiene nada que ver una palabra. Yo tengo un tema en apologética, así lo es, que se llama intermediación o intercesión. Intercesión es cuando alguien aboga por otra persona, pero el mediador es una persona que conoce los dos extremos, que como conoce los dos extremos, puede hacer justicia, porque conoce este lugar y conoce este lugar. Por ejemplo, si tú vas a interceder por alguien, a un juez, a lo mejor porque tú eres parienta del juez, a lo mejor tú no conoces, o te dicen que ese juez es buena gente y tú vas con un papelito que te dio alguien, tú no conoces al juez. ¿A quién tú vas? ¿A quién tú conoces? Al que te dijo que intercediera por él y tú vas a hablar con él. Ahora, mediación es cuando hay una bronca entre el marido y la mujer y se busca una persona que conozca al marido y que conozca a la mujer y que conozca qué está pasando. Entonces, como conoce lo que pasa aquí y conoce lo que pasa aquí, puede ser justo para arreglar el problema. Ahora, si una mujer y un marido y una mujer se fajan y el marido le trae como mediador a un borracho que se emborracha con él, ¿ustedes creen que eso funcione? No. O si se fajan los dos y la mujer trae a la vieja que le trajo el chisme, que vio a un marido con yo no sé quién, ¿esa mujer va a ser mediadora? No. Para que poner los dos en unión los dos, esa persona tiene que ser un sacerdote, un diácono, alguien que tenga autoridad y que conozca esta parte y esta parte, y que sea justo, que no esté en los dos bandos. El único que conoce a Dios y conoce al hombre y que es justo y que no está en los dos bandos, porque es de los dos bandos, ¿quién es? Cristo. Es el único mediador. Intercesor, los que oramos a Dios en nombre de Jesucristo, por alguien. Tú oras por alguien, tú no tienes que ser Dios para orar por alguien. Tú vas a Dios, como dice Cristo, todo lo que pidan en mi nombre, se les será otorgado. Tú vas a Dios, pero no porque conoces a Dios, tú vas a Dios porque te mandó ¿quién? Te mandó Cristo. Todo lo que pidas en mí. Por eso, ¿cómo terminan todas las oraciones de la iglesia? Por Cristo nuestro. Todo lo que la iglesia pide, lo pide por Cristo nuestro Señor. Porque Cristo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, si es bien para nosotros, no será concedido. Entonces, eso es la intercesión. Intercesión, tú vas a Dios en el nombre de Cristo a pedir por alguien que tú conoces, pero tú conoces las entrañas de Dios para ir a pedírselo. No, tú vas confiada en ¿qué? En Cristo, que te dijo que fue en su nombre al Padre. Por eso los santos, todo el mundo puede ser, los protestantes, San Pablo dice, Timoteo, y los protestantes no leen eso, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús. Pero después dice, ustedes hagan oraciones unos por los otros. Ellos no dicen nunca esa parte, porque la primera parte, ¿qué cosa es? La mediación. ¿Y cuál es la segunda? La intercesión. ¿Acaso ellos no interceden? Bastante que interceden ellos. Cuando un pastor está orando y pidiéndole a Dios porque se sane a alguien, ¿qué está haciendo? Está intercediendo. Ah, pero el pastor sí puede interceder, pero los santos no. Con una pequeña diferencia. Si el pastor está en pecado, la oración de él no es escuchada. Porque una persona que está en pecado no puede dirigirse a Dios porque no es semejanza de Dios y Dios no lo reconoce. La única oración que puede hacer una persona que está en pecado es pidiéndole perdón a Dios para restituir tu amistad con Dios. Pero ahora, ese pastor está lleno de pecado, hasta aquí se roba el diezmo, lo que sea, por mucho que pida, Dios no va a oír esa oración. Ahora los santos, la Virgen María, ya no tienen pecado porque pasaron la prueba, están en el cielo. Y intercesión que hagan ellos, intercesión que Dios escuche. Esa es la gran diferencia, que la intercesión de uno está mediado a cómo está tu relación con Dios. Por eso que siempre uno pide oración a monasterios y eso, porque alguna de las que está rezando tiene que estar buena con Dios. Sí, es cierto eso, porque si no, si tú estás en pecado, tú estás hablando con un teléfono que no tiene línea. Estás hablando tú solo. Del lado de allá no hay absolutamente... La única forma de conectarte es pidiendo perdón. Es la única forma que se conecta a la línea de... Y la mitad de la gente cuando va a orar no comienza pidiendo perdón. Por eso que la iglesia es tan sabia. Por eso que la iglesia dice, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. La iglesia sabe, tú no puedes acercarte a Dios en los misterios si primero tú no
reconoce los pecados y los confiesa. Yo confieso ante Dios y después recibe la absolución del sacerdote. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Ese es el acto de reconciliación. Después de eso ya el hombre puede acercarse a Dios, porque se entiende que si tú has hecho ese acto es porque lo estás haciendo de buena voluntad y después tú quieres confesarte o lo que sea para resolver tu problema de pecado. Así que interesante la pregunta. ¿Alguna más? ¿Quedó claro el concepto de lo que es mediador e intercesor? Bueno, pues desde Adán nadie tuvo relación con Dios, y la relación que tiene Jesús con Dios es una relación que ningún ser humano lo puede tener, porque es Dios mismo. Pero al mismo tiempo el misterio de ser Dios mismo es hombre mismo y piensa exactamente igual que nosotros, y razona igual que nosotros, y es uno de nosotros. Es como que mandamos un embajador al Padre, es uno exactamente de nosotros que nos entiende. Porque, por ejemplo, y ya termino, después del pecado, una persona que está sufriendo porque, qué sé yo, porque lo traicionaron, Dios no puede entender la traición porque eso es un pecado. Ahora, cuando Cristo sufrió la traición y Cristo es Dios, ahora Cristo sabe cómo se siente una persona que ha sido traicionada. Y entonces, como lo entiende, puede ser mediador, porque el mediador tiene que conocer las dos partes. Por eso Cristo, la vida de él fue por debajo, porque no hay mal que no haya habido en el mundo que Cristo no lo haya pasado, menos el exilio. Recién nacido tuvo que irse para Egipto. Que llegamos a un lugar que no sabemos hablar el idioma y no tenemos trabajo, ahí mismo estuvo en Egipto sin hablar ninguno de los tres el idioma, y como un niño recién nacido buscando trabajo, como le pasa a todos los inmigrantes. O sea, Cristo pasó por todas las etapas de sufrimiento, desprecio, de abandono, soledad. Cuanto hay en el mundo, Cristo lo pasó, menos el pecado. Por eso, ¿y por qué lo pasó? Por la experiencia, porque si Dios no conoce qué cosa es la consecuencia del pecado, Dios no puede mediar por ese pecado. Por eso es que cargó todos. Es un misterio de Dios, pero cuando tú lo ves así, tiene sentido. Cristo no vino, lo vengo a salvar y se acabó. No, por eso es que escogió esa vida, porque Él venía, hace que nada, a conocernos perfectamente y saber qué daño había causado en el hombre el pecado. Porque de lo que Dios creó a lo que terminó siendo el hombre, no tenía absolutamente nada que ver uno con el otro. Entonces Dios tuvo que experimentar qué experimentaba para poderlo redimir. Así que vamos a hacer la colecta para pagar pues la renta.